resuelve esta OPA. Otras noticias. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo en Tarragona por lluvias torrenciales que afectarán también a la Comunidad Valenciana, Huesca y Teruel. La situación de riesgo extremo se encuentra en el litoral sur de Tarragona por una precipitación acumulada de 90 litros metro cuadrado en una hora. En el caso de Aragón, Huesca y Teruel tienen activos avisos naranja por lluvias de hasta 60 litros por metro cuadrado que podrían estar acompañados por tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes. Las zonas más afectadas serán el Pirineo Oscense y el Bajo Aragón. En la Comunidad Valenciana, situación de riesgo importante por lluvias que podrían ser de hasta 120 litros metro cuadrado en Castellón. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. ¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Burberry es una compañía de moda británica fundada en 1856 por Thomas Burberry en Basingstoke, Inglaterra. El éxito de la marca viene muy ligado a la Primera Guerra Mundial, cuando la British War Office le encarga un abrigo que sustituya al pasado uniforme de la época. La respuesta es la gabardina. Tuvo tal éxito y aceptación que el ejército francés en 1917 designa a la gabardina como parte del equipo de guerra. La marca siempre ha estado ligada a actores y cantantes famosos. La primera vez que vimos una prenda de Burberry fue en Casablanca, con la gabardina que llevaba puesta Humphrey Bogart. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. En 1964, el uso de la gabardina por parte de The Beatles hace de la prenda un icono de la moda juvenil masculina. Además de la gabardina, siempre ha sido muy famosa su bufanda de cuadros, que se ha convertido con el paso del tiempo en una de las prendas más míticas de la compañía. Radar Empresarial. Dicen que los caminos son insondables y en el camino del FT100 vuelve a cruzarse Burberry. La marca de lujo vuelve al índice de referencia londinense después de unos meses de ausencia. El 5 de septiembre del año 2024, la casa de moda británica tuvo que decir adiós después de encadenar un decepcionante ejercicio tras otro. Como el Fénix, la compañía se resarce de sus cenizas y vuelve por la puerta grande, Roberto Sol, del mercado bursátil británico. Así es, Susana, la vuelta de vacaciones de 2024 trajo el bombazo. Burberry abandonaba el FTSE británico después de 15 años. Lo hacía tras perder el 50% de su valor en bolsa. Venía de suspender el pago de dividendos y de registrar una caída de las ventas del 21%. Todo esto provocó la salida del grupo de su CEO Jonathan Akeroyd y la llegada de Joshua Suman como nuevo director ejecutivo. Bajo la batuta de Suman, la icónica marca de las bufandas ha propuesto volver a los orígenes, pero también ganar más presencia en las redes sociales.
Sabes que no estamos en 1999, así que en las redes sociales te enteras inmediatamente si la expresión de tu marca no está resonando, por lo que hay que recuperar ese equilibrio en la marca. ¿Y cuáles son las formas en las que puedes comunicarte hoy en día y comunicarte con franqueza a los clientes, a una nueva generación de clientes que no estaban necesariamente allí en los días de máximo esplendor? Los últimos ejercicios económicos sí que muestran una optimista mejora. En el trimestre finalizado en junio, las ventas comparables se recortaron un 1%, mientras que el mercado esperaba una caída del 3,7%. Además, en Estados Unidos sus ventas orgánicas crecieron un 4%. Todo esto ha hecho que, según Companies Market Cap, sus acciones lleven una subida del 27,5% lo que llevamos de 2025. ¿Cuáles son las claves del resurgir de la compañía? Jaime Sicilia, analista de Singular Bank. Así parece que la reforma estructural llevada a cabo desde el cambio de CEO hace un año está surtiendo efecto, con la vuelta al negocio principal de prendas exteriores y gabardinas, la recuperación del consumidor aspiracional y la reducción de una quinta parte de su plantilla. El cambio de rumbo se produce en un momento en el que el sector de consumo discrecional se enfrenta a un descenso de la demanda de artículos de lujo desde el boom post-pandemia. ¿Cuál puede ser el rendimiento bursátil de Burberry en lo que queda de 2025? Con todo, reiteró su guía hasta marzo, espera seguir mejorando márgenes y la valoración actual debería dar recorrido para que la acción continúe recuperando a corto plazo. Y es que tiene un EV/EBITDA de 10 veces con crecimientos de ventas esperados de 6% al año. Joshua Sullman era también conocedor de la difícil situación por la que atraviesa la compañía. Por eso, en mayo, el CEO anunció el despido del 20% de su plantilla a nivel mundial. 1.700 puestos de trabajo son los que recortó la empresa, generando un ahorro de $80 millones en los 2 próximos años. Eso hizo que el valor llegara a subir ese 14 de mayo un 10%. Pero nadie es ajeno al final que lo importante sigue siendo sus productos de moda. Conocedor de que el público ha perdido interés en los modelos de Daniel Lee, Suman lidera la reestructuración de la empresa y ahora la marca se centrará más en sus abrigos y dejará de darle tanta importancia a los bolsos. Además, la compañía, conocedora que la moda retro está dando grandes beneficios al sector retail, también ha evocado la estética de los 90 con su campaña Festival, en la que ha ligado la música británica de esa década con la moda. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Si tienes acciones del Banco Sabadell, ya sabes que por fin puedes tomar tu decisión. Canjea ya tus acciones en pocos minutos en cualquiera de las oficinas del BBVA o en el 800 080 032, tanto si eres cliente de BBVA como si no lo eres. Fácil, muy fácil. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Avanzamos, BBVA. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía.
Francia se sumerge en la incertidumbre con la previsible caída del gobierno este lunes. El primer ministro François Bayrou se somete esta tarde a una moción de confianza para la que no tiene mayoría y le aboca a la dimisión. Frédéric Mertens es profesor y coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Frédéric, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Bonjour. Lo más seguro es que caiga hoy François Bayrou, no sé, el 90-95% de probabilidades. Sí, por no decir casi 100%, porque la situación ya es insostenible para el presidente de gobierno y todos los partidos de la oposición quieren un cambio. Y ese cambio, podía pasar por un nuevo gobierno presidido por un presidente más acorde con las aspiraciones de la oposición, pero es casi imposible, con lo cual yo creo que vamos hacia una disolución. Si cae Bayrou, ¿qué candidatos pueden ocupar su lugar? He escuchado al actual ministro de Economía, aunque ha sido el que ha elaborado el presupuesto, y no sé yo, y he escuchado también al socialista Faure, ¿no?, que ha propuesto un presupuesto de unos 22.000 millones de euros de recorte. O sea, ¿qué se dice allí en Francia? Pues el problema es que los socialistas franceses están, formarían una especie de minoría en el seno de la izquierda supuestamente unida, cuando no lo es realmente, con la reivindicación de los radicales de izquierdas, la France Insoumise, llevada por Jean-Luc Mélenchon, quien quiere la dimisión de Macron, la disolución y una sexta república. No creo que los socialistas vayan a lanzarse en una aventura en que podían llegar otra vez a un fracaso, anunciado, porque Macron está con un nivel de popularidad execrable, es el peor valorado. Pensábamos que era François Hollande, pero él no, ha batido el récord. Yo creo que estamos asistiendo al final del régimen de Macron. Él tiene que aguantar hasta 2027, pero yo lo veo complicado. Pero Macron ha dicho que sí, que la aguanta hasta el 27. O sea, se va a agarrar al poder como gato panza arriba, como pueda, ¿no? Sí, bueno, eso nosotros en España tenemos más o menos la misma situación y estamos siempre a la espera de algo que corte esa agonía de gobierno, pero en Francia ya lo tienen peor. Yo creo que tienen que cortarlo por lo sano, porque si no llegarán a la situación de un régimen a la italiana, hasta la llegada de Meloni. En Italia la media de supervivencia de un gobierno era hasta Giorgia Meloni 360 días, ni siquiera un año. Y en Francia ya estamos en menos de 9 meses con una tercera crisis de gobierno. Teníamos Elisabeth Borne, teníamos a Barnier y ahora Bayrou. Y el pueblo francés dispuesto a rebelarse, ¿no? Porque hay una montada importante para el próximo 18. Sí, pero no solo el día 10 de septiembre ya hay una iniciativa de Bloc contre tout, es decir, en otras palabras, huelga general. No sé si llegarán a huelga general del todo, pero sí que va a haber muchas perturbaciones. Y después hay varios sectores franceses que van a entrar también en huelgas puntuales. Pero esto, claro, era programado para presionar al gobierno de Bayrou y esa presión va a mantenerse, pero el que va a estar presionado no es el
el presidente, si hay un nuevo presidente de gobierno, no va a ser él, será sobre todo Macron. ¿Cómo crees que va, cómo va a terminar todo esto? ¿Cuánto puede seguir así Francia sumida en el caos total y la inestabilidad política total? Porque ya lleva unos cuantos añitos. O sea, ¿cuánto más lo puede soportar la economía, la sociedad francesa? Bueno, claro, es que el problema de los franceses es que ellos quieren, tenemos una expresión en Francia que podemos traducir literalmente, quieren la mantequilla, quieren la leche, quieren la mujer que fabrica la leche, la mantequilla, es decir, quieren todo y están dispuestos a hacer un esfuerzo a nivel colectivo, pero no al esfuerzo individual. Es decir, que no entienden que hay que hacer un esfuerzo para mantener la seguridad social, para mantener la jubilación, para mantener la educación, los hospitales, etcétera, etcétera, pero están en contra de aumentos de impuestos. Vamos hacia los ricos. Y ahora el discurso, que me parece muy, muy, muy fuerte, es que en vez de, o además de oponer ricos y pobres, se opone los boomers, baby boomers, entonces la gente que está jubilada o al punto de jubilarse con las nuevas generaciones, diciendo que los boomers pues tienen que ahora sacrificarse para las jóvenes generaciones. Con lo cual estamos en un discurso que ya dura años y, repito, en Francia sí o sí tiene que sacarse de ese régimen a la italiana. Bueno, pues nada, iremos viendo a ver qué pasa esta tarde, ¿no? A ver qué Bayrou. Y bueno, pues está bastante interesante, pero para verlo desde aquí, desde la barrera, ¿no? Desde allí, desde Francia, ya bueno, es otro cantar. Así que, bueno, veremos. Frédéric Mertens, muchísimas gracias por el análisis, cuídate mucho y au revoir. Hasta pronto. A bientôt. Un placer. Au revoir. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Prepárate para la diversión en la Costa del Sol. Conoce las especies más salvajes de Selvo Aventura en Estepona. Diviértete aprendiendo en el delfinario de Selvo Marina en Benalmádena. Y viaja por el cielo de la Costa del Sol en el teleférico Benalmádena. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Diez y 23, esto es Radio Intereconomía. Vamos a poner las luces de medio alcance y ver dónde están las oportunidades en los mercados financieros, en distintas regiones, en distintos activos, en distintas temáticas de cara a los próximos meses y más allá. Lo hacemos con BlackRock y con Javier García Díaz, que es responsable de ventas para BlackRock en Iberia. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, ya totalmente aterrizado, las vacaciones semi-olvidadas, ¿no? La verdad es que sí, ya llevamos 2 semanas al pie del cañón, pero muy bien. Y cogiendo fuerzas porque la recta final de año para el sector y la industria suele ser de vértigo. Exacto. Sí. Ahí estamos. Oye, leía yo hace poco vuestro informe con perspectivas para lo que queda de año y un poquito más allá, porque siempre hay que mirar a medio o largo plazo, y decíais, a ver, es clave, es importante el ignorar el ruido a corto plazo y centrarse en el largo. Esto es como, no sé, sorber y soplar al mismo tiempo, es imposible. Es una auténtica utopía.
Sí, buen punto, Susana. Y de nuevo, gracias por tenernos aquí hoy. Efectivamente, que creemos que el foco debe estar siempre en el largo plazo. No es una utopía, pero efectivamente es difícil, ya que el ruido del mercado siempre está presente y efectivamente puede alterar las decisiones de inversión. Pero, lo que decías al inicio, debemos tener siempre las luces largas puestas. No solo porque la evidencia demuestra que una visión de largo plazo es una buena estrategia para capturar valor en los mercados, sino también, Susana, porque el régimen actual creemos que así lo requiere. Es decir, como hemos comentado alguna vez, ¿no? Hemos dejado atrás un periodo de crecimiento económico constante, de inflación controlada, que algunos han denominado como la gran moderación, un periodo de casi 40 años, para entrar en un nuevo régimen con más volatilidad macro, con inflación más alta, con tipos de interés más altos, y además un régimen moldeado por las llamadas megafuerzas, que vienen a hacer esas fuerzas estructurales que desde BlackRock resumimos en 4 o 5, incluidas la inteligencia artificial, transición energética y demás. Dicho esto, ahora mismo estamos lógicamente muy pendientes de 5 o 6 variables a corto que están haciendo, entre otras cosas, que, por ejemplo, la dispersión de rentabilidades entre los sectores ganadores en Europa y los sectores perdedores pues sea de casi el 50%, con lo cual es una dispersión muy amplia. Barbaridad. Y también estas variables están haciendo que, por ejemplo, la rentabilidad del S&P 500 en dólares, del índice americano, esté en torno al 10%, pero si la miramos en euros sin cubrir, está en negativo. Con lo cual, sí, visión a largo plazo, foco en las megafuerzas, pero, Susana, sin perder de vista tampoco el corto. Oye, cuando hablabas de temáticas, yo sé que tenéis ahí el foco puesto en la transición energética, en el sector energético. Ahí es muy amplio, porque podemos ir desde renovables hasta temas de gas, hasta en temas incluso de agua, en temas de comercialización, de producción. Ahí, ¿me lo puedes aterrizar un poquito más? Sí, lo puedo intentar. Diría que desde BlackRock estamos constructivos tanto a largo plazo como a corto plazo. Si lo entendemos desde un punto de vista más estratégico, la realidad es que si hay un denominador común en las conversaciones que estamos teniendo con nuestros clientes, con las empresas en las que invertimos, con otros agentes del mercado como reguladores, es precisamente ese foco en la transición energética. Un foco que estaba antes latente debajo de nuestra industria, pero la realidad es que el COVID lo aceleró, y lo aceleró hasta el punto de convertir a la transición energética en uno de los mayores retos a los que nos tenemos que enfrentar como sociedad, pero también en una enorme oportunidad de inversión. Desde BlackRock entendemos, según nuestros estudios, que de hacerse a nivel global una transición energética ordenada, podría suponer un aumento del crecimiento económico global, del PIB global, del 25% durante los próximos 20 años y representar una oportunidad de más de 50 billones de dólares. Eso a largo plazo, estratégicamente. Si vemos el corto plazo, vemos como hay un desequilibrio en el binomio oferta y demanda, hay un crecimiento de la demanda muy clara por recursos energéticos, sobre todo por la megafuerza de inteligencia artificial, mientras que la oferta se sigue manteniendo estanca. Además, hemos visto desde hace unos meses cierto giro, tanto en Europa como en Estados Unidos, hacia políticas de transición energética. En el caso de Europa, sobre todo a raíz del conflicto Rusia-Ucrania, vimos ese plan de la Comisión Europea del año 22, el Repower European Union, y también hemos visto cómo ese fondo que Alemania piensa lanzar para invertir 500.000 millones de euros en infraestructuras, 1 de cada 5 euros irían destinados a transición climática. Eso en Europa. Pero es que incluso en Estados Unidos, después de entender la One Big Beautiful Bill, que efectivamente nos compartió Trump y su administración en julio, hemos visto que tampoco el impacto va a ser tan negativo en esta megatendencia. Con lo cual, concluyendo, a largo plazo positivos y tácticamente también, además, las valoraciones ahora mismo son atractivas. Bueno, otro de los temas, tecnología e inteligencia artificial. Seguramente que este verano, no sé si en el chiringuito o con los amigos, ha salido el tema de la inteligencia artificial, o yo lo veo con mis hijos, que enseguida es pregúntale a la IA, pregúntale a la IA. Ya es parte de nuestra vida y yo creo que la adopción va a ser mayor, pero bueno, es que lo vemos a pasos agigantados. Aquí, si lo vemos como oportunidad de inversión, el abanico también es muy amplio. Grandes, pequeñas, Estados Unidos, Europa. ¿Cómo elegir bien? ¿Cómo seleccionar bien esta temática que es transversal, que está en todo? Sí, así es. Pues, de nuevo, en BlackRock aquí estamos sobreponderados en tecnología en general y en particular en inteligencia artificial. No solo porque
las rentabilidades que estas compañías han obtenido en los últimos meses vienen sustentadas por muy buenos beneficios, sino porque entendemos, Susana, que aún estamos en una fase muy inicial de esta megafuerza. En nuestra opinión, solo hoy las compañías tecnológicas están invirtiendo y están sacando rédito a esta megafuerza. Aún no hemos visto realmente compañías de telecomunicaciones, compañías del sector salud, compañías del sector financiero invertir y sacar beneficios de esta megafuerza. Y tampoco hemos visto todavía, Susana, que entiendo que lo veremos, impacto real en crecimiento económico o productividad. Según nuestros estudios, entendemos que si en Estados Unidos, de nuevo, la inteligencia artificial empieza a aplicarse en todos los pilares económicos, pues el crecimiento económico anual subirá un 1,5%, que es muy importante. Con lo cual, sí, sobreponderados. Y ahí te diría, un poco a tu pregunta de compañías, regiones, sectores, que ahora mismo vemos más valor en tres sectores. Uno de ellos es seguridad digital y protección de datos. El segundo, digamos, sector sería en todo lo que tiene que ver con la propia infraestructura en torno a la inteligencia artificial, es decir, los centros de datos, servidores, sistemas de refrigeración y demás. Y finalmente sería lo que tiene que ver con energía. Al final, las necesidades energéticas de esta megafuerza van a ser increíbles. Es decir, te pongo un par de ejemplos. Una búsqueda a través del clásico ChatGPT consume al final 10 veces más energía que una búsqueda en un buscador convencional. Si analizamos el consumo de energía por parte de centros de datos esperado para el año que viene, es equivalente, estamos estimando, a nivel global, a la demanda eléctrica de un país como Japón, a 1.000 teravatios hora. Es decir, Japón, un país de 125 millones de habitantes, pues ese consumo se piensa que va a ser igual al de los centros de datos, con lo cual en energía vemos una oportunidad. Dan vértigo los datos que estás muy dando, importante. Y ahí hace poco anunciamos un acuerdo estratégico bastante novedoso en el que BlackRock, junto con nuestra gestora de infraestructuras, con Nvidia, con Microsoft y con un consorcio de Abu Dhabi, hemos lanzado un fondo para invertir en infraestructuras ligadas a la inteligencia artificial, con lo cual lo vemos como una oportunidad muy relevante. Oye, desde BlackRock, ¿cómo veis la renta fija? Porque yo desde aquí, desde el micrófono, la veo muy divertida. A mí me da mucho juego todos los días para comentar, pero no sé ahí dónde veis oportunidad, cómo estáis trabajando las duraciones. Mira, nosotros desde BlackRock vemos más valor, la verdad, en renta variable que en renta fija. Renta variable estamos sobreponderados en Estados Unidos, Japón, estamos selectivos en Europa y estamos, diría que neutrales en emergentes. Pero sí vemos valor en renta fija. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos de algún modo sobreponderando el tramo corto de la curva americana, ese bono a 2 años frente al bono a 10 años. Sí subimos algo más de duración en Europa. En lo que a crédito se refiere, estaríamos neutrales, tanto en calificación de inversión, investment grade, como high yield, aunque sí preferimos Europa a Estados Unidos. Y en deuda emergente, pues también estamos neutrales selectivos, pero viendo quizás algo más de valor en moneda local. Oye, hoy he tenido tertulia de mercados y hemos hablado de la gestión indexada y el auge que está teniendo. Y decían que tiene un efecto de enmascarar realidades. Dice, claro, tú ves a los índices y a lo mejor puedes ver pues que el IBEX ha subido un 28% o que el S&P 500 ha subido un 10%, pero luego hay compañías por debajo que están a valoraciones muy atractivas, que no están a valoraciones exigentes como el índice sí que puede mostrar. Y es momento de la gestión activa. Y bueno, aquí la han defendido y yo sé que vosotros tenéis el corazón dividido en dos. Activa y pasiva indexada con ISERS, con esa otra pata que tenéis. ¿Qué efecto está teniendo y cómo veis el auge de la gestión indexada aquí en España? Sí, mira, te diría que la gestión indexada lleva creciendo a tasas del 15% durante los últimos 10 años, frente a tasas anuales del 5% de la gestión activa. Es que es súper fácil. Tiene beneficios que otros estilos de inversión no ofrecen. Lo que ha hecho que a día de hoy, a nivel global, aproximadamente 1/3 de la industria global de gestión de activos esté en estrategias indexadas. ¿Qué está favoreciendo este crecimiento? Pues diría que por un lado factores estructurales y por otro lado también elementos más circunstanciales. Estructuralmente, pues los inversores están utilizando ya gestión activa y gestión indexada, no una o la otra. Que eso es bueno. Eso es muy bueno. La regulación al final está abogando porque haya más transparencia, no haya conflictos de interés, haya costes más reducidos, con lo cual, de nuevo, impulso a la gestión indexada. Y finalmente,
se está viendo cómo los ETF son alternativas muy interesantes a derivados o bonos en directo. Eso estructuralmente. Si vamos al aspecto más circunstancial o táctico, la realidad es que en momentos de volatilidad como los que estamos viendo, una situación geopolítica muy interesante, los ETFs tienen muy buen comportamiento. Reflejan de una manera muy limpia el comportamiento de los mercados subyacentes. Dicho esto, la oportunidad aún de crecimiento es brutal. Es decir, los ETFs de renta variable representan en torno al 10% de toda la renta variable global y los ETFs de renta fija representan menos del 1% de toda la renta fija global. Sobre tu punto de si afectan, distorsionan los mercados, yo no lo entendería así. No. Es decir, si analizamos cuotas de mercado, vemos como ese tercio de la industria global de gestión de activos en gestión indexada todavía es bajo si lo comparamos con, por ejemplo, cuotas de otras compañías en sectores como búsquedas, como Search. Google tiene una cuota del 90%. Sistemas operativos, Microsoft tiene una cuota del 90%. Amazon en Estados Unidos en e-commerce, 50%. Con lo cual, al final, todavía la industria no debería tener ningún impacto. Y es que, además, si analizamos lo que se negocia en gestión indexada frente a gestión activa, tampoco se puede concluir de esa manera. Te doy un dato. En Estados Unidos, por cada dólar que entra en el mercado de estrategias indexadas, entran $22 de estrategias de gestión activa. 1,22. Si analizamos Apple, hacemos doble clic. Apple más o menos negocia todos los días 60.000 millones de dólares. Fíjate. Solo el 5% de esa negociación viene de los ETFs, de los productos indexados. El resto viene de inversores particulares, de gestión activa, de grandes inversores soberanos, con lo cual el mercado no lo va a distorsionar o marcar el producto. Lo que lo puede llegar a marcar son las decisiones de asset allocation de todos, pero no el underlying. No. Claro, yo ayer me juntaba con algunas amigas y me decían, pero a ver, ¿cómo invierto? ¿Cómo empiezo a ahorrar? ¿Cómo empiezo? Y yo le decía, no te compliques, no te compliques. Digo, o sea, ¿tú cómo crees que va a estar el mundo dentro de 5 años? ¿Mejor o peor? ¿Tú cómo crees que va a estar el mercado americano? ¿Mejor o peor? Y le comentaba, no te compliques, cógete un indexado, un ETF sobre el S&P 500 y ya está. Y además le decía, que no te vas a casar, que si dentro de 3 meses no te gusta, te lo quitas y ya está. Además, ya sabes que en fondos indexados... Pero así de fácil. Digo, claro, es que ese es el momento. Sí, a partir de €1, pues puedes invertir. Y yo creo que también todas las plataformas nuevas están favoreciendo que mucha gente que antes no ahorraba empiece a ahorrar porque ve que es muy fácil comprar, por ejemplo, el mercado americano. Sí, a mí me parece que es un vehículo muy que está, o sea, a mí me gusta, a mí me gusta. Oye, y toma alternativos. Carteras renta variable, renta fija anticuadas, eso ya pasó. Obsoleto. Eso es de la época de los dinosaurios. No tanto, pero obsoleto. Diría que sí. Yo creo que esa cartera tipo 60-40 que sí ha funcionado muy bien en ese, digamos, periodo que hablábamos antes, en esa gran moderación. La realidad es que hoy no funciona. Y de hecho nuestros estudios arrojan que esa misma cartera en este nuevo régimen te va a rentar un 50% menos de rentabilidad con un 30% más de riesgo. Con lo cual la visión de BlackRock es transformar ese 60-40 en un 50 renta variable, 30 renta fija, 20% alternativos. Súper ambicioso. Tenemos que ir poco a poco, sobre todo en un mercado como el nuestro. Pero la realidad es que estamos muy constructivos en inversiones alternativas. Es un mercado que de por sí ha crecido muchísimo a nivel global. Bueno, ahí es muy amplio también, ¿eh? Es muy amplio. Esto es todo un mundo. ¿No? Pero hay factores que nos hacen estar bastante constructivos. Por un lado, se está facilitando mucho el acceso a este tipo de inversiones, bien con productos específicos o en plataformas tecnológicas. Por otro lado, el propio mercado de inversiones alternativas estructuralmente está creciendo. Es decir, cada vez hay menos compañías cotizadas. Realmente la regulación está obligando a los bancos a echarse a un lado la financiación de determinadas compañías, con lo cual el crédito privado también crece, infraestructuras también, la oportunidad privada pues es enorme. Con lo cual se está facilitando el acceso, el mercado crece, ofrece beneficios muy interesantes, como apreciación, como diversificación, y luego el punto de partida es muy, muy, muy bajo. A nivel Europa podemos estimar que las carteras en banca privada tienen en torno a un 0 y un 5% en mercados privados. Es ridículo eso. Nosotros estimamos que debería crecer en el, no sé si llegando al 20% que te decía al inicio, pero sin duda debería crecer. Están divertidos los mercados, ¿no? Están apasionados y bueno, pues para aprender, ¿no? Para disfrutar. Y bueno, pues hoy me decían, hay que estar invertido. Esa es la clave, hay que estar invertido. Javier García Díaz desde BlackRock, un auténtico placer. Gracias y nada, por el nuevo curso. Que vaya todo Gracias, bien. Fantástico, gracias a todos. Adiós.
¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra, y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. Consultorio de fondos. Nos acompaña Fernando Luque, editor de Morningstar. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. Bueno, con Fernando vamos a abrir nuestro consultorio de fondos de inversión y con ustedes 915331851 o si lo prefiere 609-2247-16. Oye, hablaba con Javier desde BlackRock y me decía que la capacidad y el recorrido que tienen los fondos alternativos es muy amplio, que todavía las carteras tienen muy poquito. Si yo escucho esto de los alternativos y digo, vale, quiero ir un poquito más allá de renta variable y renta fija, ¿cómo empiezo? ¿Cómo seleccionar un buen fondo de private equity? O alternativo también es real estate o deuda privada. Es que el abanico es muy amplio, ¿no? Y hay que estar muy seguro porque ahí tienes el dinero retenido durante tiempo. Claro, ese es yo creo que el gran inconveniente, por lo menos en el formato actual de los fondos de gestión alternativa de private equity. Pero claro, también hay fondos de gestión alternativa con liquidez diaria. Y hay, digamos, una gama bastante amplia. Pero si hablamos del private equity, efectivamente, sobre el papel por lo menos hay dos grandes inconvenientes, que es la disponibilidad del dinero, la liquidez del producto, y luego los costes. Claro, el private equity es más caro que inversiones tradicionales. Y luego, pues hay que ver si las rentabilidades pues son lo que las gestoras prometen, ¿no? O por lo menos es verdad que te transmiten el mensaje de que las rentabilidades, o por lo menos el binomio rentabilidad-riesgo, es bastante más alto que para inversiones alternativas, pero luego hay que verlo en el producto, ¿no? Es una inversión de momento que es verdad que está creciendo mucho, pero hay que tener claro pues esos dos conceptos, disponibilidad y costes. Luego, dentro de la gestión alternativa, pues también podríamos hablar del oro. El oro, pues digo que es alternativo porque no es ni renta variable, ni renta fija, ni liquidez. Podríamos hablar también de los ETN o ETFs de criptodivisas, con lo cual ahí es verdad que hay un abanico bastante amplio que yo creo que es bueno para el inversor. No tengo, digamos, una visión negativa de la gestión alternativa, todo lo contrario. Lo que pasa es que, claro, si uno mira rentabilidades de los fondos de gestión alternativa de liquidez diaria, la verdad es que iba a decir que en general son decepcionantes. ¿Por qué? Porque lo que pretende uno cuando invierte en un fondo de gestión alternativa es obtener rentabilidades positivas en prácticamente todos los entornos de mercado, ¿no? Y luego, si uno pues analiza los fondos en determinados momentos muy complicados para los mercados, como por ejemplo el año 2022, pues ahí uno ve que en general los fondos de gestión alternativa han ofrecido rentabilidades bastante pobres. Y luego otro problema de los fondos de gestión alternativa es que generalmente tienen, digamos, mucha correlación bien con los mercados de renta variable, bien con los mercados de renta fija, ¿no? Entonces ahí hay que seleccionar muy bien.
hay que analizar muy bien incluso la rentabilidad del producto, ver si el producto es consistente en la obtención de rentabilidad y siempre tener en cuenta los costes, ¿no? Que pues es un tipo de producto, pues por ejemplo, más caro que la renta fija, claramente. Oye, enseguida me voy por la parte de renta fija, pero antes has mencionado el oro y últimamente tenemos muchas llamadas de oyentes que nos preguntan, oye, llego ya muy tarde a esta fiesta del oro, si quiero invertir en oro, lo mejor es un ETF que tenga como subyacente el oro. Sí, yo creo que es lo más fácil, ¿no? Porque no hay ningún fondo que invierta 100% de su cartera en oro. Es verdad que hay un fondo ahí en el mercado que invierte parte de su cartera en oro, pero también en plata, platino, paladio, es decir, en los mercados preciosos, de metales preciosos, pero si no, lo más fácil es un ETF, y ahí pues tiene también la posibilidad de elegir pues ETF con la divisa cubierta o con la divisa sin cubrir. Ahí a mí me gusta, honestamente. Yo creo que no llegamos demasiado tarde. Es verdad que el recorrido del oro ha sido espectacular, pero también lo ha sido por motivos fundamentales, ¿no? Tenemos a los bancos centrales como los grandes compradores de oro. Luego estamos en un entorno de bajadas de tipos de interés que se van a reanudar en el caso de la Fed. Y claro, eso significa que pues, los fondos de renta fija van a dar un rendimiento cada vez menor. Y ahí pues el oro, hay que decirlo, el oro compite con la renta fija. Si la renta fija ofrece menos rendimiento, pues el oro puede brillar. Yo creo que es una opción interesante para diversificar las carteras. Vale, voy con Jaime, buenos días. Hola, muy buenos días, Susana. Dígame usted. Bueno, quería preguntarle a don Fernando que desde el mes de julio aproximadamente, han cambiado su portal, absolutamente, su página web. Y entonces, bueno, pues estamos encantados de poder gratuitamente aprovechar muchas de las informaciones que nos daban. Y para mí una de las más importantes era el tener carteras. O sea, y entonces ponía los fondos que tenía en todos los, 5 o 6 fondos que tenía, y me daba las valoraciones diarias, me daba el total, me daba la diferencia que había entre la entrada y la salida, o la salida, la entrada en ese momento actual, el momento que tenían los valores liquidativos. O sea, era extraordinaria. Ahora mismo ya no existe. Entonces, quería saber si es que yo no lo encuentro o efectivamente ya no existe y lo están modificando, o si hay alguna manera, o bien ser premium entrando, digamos, pagando alguna cantidad, se puede acceder a este servicio en este momento, o cuándo podremos hacerlo. Bien. Muy interesante, gracias por la pregunta. Gracias. Fernando, a ver. Sí, es verdad que hemos cambiado la página web y es verdad que la parte de herramienta de cartera pues ha desaparecido, ¿no? No sé si volverá a aparecer, porque no es una decisión que haya tomado yo, ¿no? Es una decisión que hemos tomado para unificar todas las páginas web europeas con la americana, y es verdad, de momento la herramienta de cartera no está disponible y no sé si volverá a estar disponible. No es algo que yo controlo, ¿no? Yo también la echo de menos, porque yo creo que era una herramienta interesante para los inversores particulares, pero bueno, no sé, son decisiones que iba a decir que me superan, ¿no? Que ahí yo un poco puedo hacer, y es verdad que a la gente le gustaba mucho esa herramienta. Oye, mencionabas renta fija. En renta fija, con la volatilidad que está habiendo en los tramos largos, en el 30 años especialmente, también en el 10 en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, no sé si es mejor recomponer las carteras, revisarlas y que tengamos duraciones muy cortitas. ¿Cómo estás viendo esto de la renta fija y yo como ahorrador? ¿Qué debo hacer? A ver, es verdad que ha habido mucha volatilidad en los fondos de renta fija. Es verdad que desde hace algún tiempo no están ofreciendo rentabilidades atractivas, por así decirlo. Y en los tramos largos, ¿por qué uno podría mantener fondos de renta fija de larga duración? Pues simplemente para proteger la cartera en caso de que pues el escenario económico pues se vuelva mucho más pesimista que el que tenemos ahora, ¿no?
Los tramos largos van a funcionar muy bien, por ejemplo, en un entorno de recesión. Es verdad que de momento no podemos hablar de recesión, pero si al final, y especialmente en Estados Unidos, hemos visto un empeoramiento del empleo el pasado viernes, y es verdad que desde hace ya algunos meses el empleo se está debilitando. No digo que sean, digamos, señales que anticipen una recesión, pero en caso de recesión uno va a ganar bastante con los fondos de renta fija a largo plazo, y también, por ejemplo, con la renta fija americana a corto, porque ahí pues la Fed tiene la gran ventaja respecto al Banco Central Europeo, que tiene mucho más margen para bajar tipos de interés. Es verdad que habrá que ver cómo se comportan las inflaciones tanto en Estados Unidos como en Europa, porque claro, los tipos a largo dependen del escenario macroeconómico, pero sobre todo dependen mucho de la inflación, ¿no? Entonces, un repunte de la inflación pues también perjudicaría a los fondos de renta fija a largo, con lo cual ahí es un balance entre las fuerzas inflacionistas y las fuerzas recesionistas, que ahí pues habrá que ver quién gana la batalla. Yo no creo que la ganen los dos, es decir, hay algunos que prevén un escenario de esta inflación, es decir, de inflación alta y crecimiento muy bajo. Yo creo que no, yo creo que si tenemos un crecimiento bajo, muy bajo, eso va, digamos, a permitir que la inflación esté muy controlada. Entonces ahí es un poco donde uno puede ganar dinero con los fondos de renta fija a medio y largo plazo. Uh-huh. Vale. Oye, ¿y los monetarios? ¿Los monetarios merece la pena cuando los tipos de interés están tan bajitos? No tanto. A ver, los monetarios, si la inflación sigue bajando, que habría que verlo, ¿no? Los últimos datos de la zona euro pues indica que la inflación está subiendo un poquito, o sea, se está estabilizando. Si la inflación sigue bajando, eso permitiría al Banco Central Europeo seguir bajando los tipos de interés, y eso afecta negativamente a la rentabilidad de los monetarios, pero evidentemente el atractivo del monetario no es la rentabilidad futura, porque yo creo que va a ser relativamente reducida, pero sí que es un activo refugio, ¿no? Donde si uno no ve claro el devenir de las bolsas, puede traspasar sus fondos a un fondo monetario y esperar tiempos mejores. Oye, dentro de lo que es renta variable, me quiero fijar en el sector automovilístico, porque justo acaba de abrir sus puertas el Salón del Automóvil de Múnich. Desde hoy hasta el próximo día 14, pues Múnich se convierte en el escaparate internacional para marcas automovilísticas europeas y asiáticas. Competencia entre europeos y chinos, y la voz de los grandes directivos es lo que se está escuchando allí en este Salón del Automóvil. El de Volkswagen, dice Eva Villanueva, que están preparados para la competencia. ¿Qué ha dicho? Bueno, pues muchas cosas. Un escenario donde, por supuesto, el protagonismo está en los vehículos, en este evento que cuenta con más de un siglo de historia, y se espera la asistencia de unas 500.000 personas, con esa significativa presencia de firmas asiáticas que son el gran talón de Aquiles de un mercado que se ve muy golpeado, como es el de la industria automotriz, y mientras busca entrar con fuerza en el mercado automovilístico europeo. Abre el Salón de Automóvil de Múnich, y allí el director ejecutivo de Volkswagen, Oliver Blume, ha dicho que el gigante está presionando para fortalecer su dominio de la electromovilidad en Europa con una nueva línea de vehículos eléctricos compactos y asequibles. Es el mayor proveedor de coches eléctricos tanto en Alemania como en Europa este año, y ha presentado el pequeño prototipo totalmente eléctrico ID. Al ser preguntado por la CNBC sobre la competencia china, decía que no le tiene miedo. Vamos a escucharle. En primer lugar, la competencia para mí es muy positiva, es como en los deportes. Cuando tienes buenos competidores, tienes que ser mejor. Y eso es lo que nos hemos preparado durante los últimos años para mejorar. Y no siento competencia con nuestras ofertas. En todos los segmentos contamos con tecnologías muy mejoradas que ofrecemos a nuestros clientes. El grupo Volkswagen también está preparando contra la competencia china. Pero no solamente ha hablado en esa competencia en la partida de electrificación. Blume ha defendido el puesto de Volkswagen como líder en el mercado de combustión en China. Dice que allí siguen siendo rentables.
Seguimos siendo líderes del mercado chino de coches con motor de combustión, lo que nos permite un negocio rentable en China. Solo unos pocos fabricantes de automóviles pueden lograrlo. Tenemos que ponernos al día en electromovilidad y, por lo tanto, hemos cambiado por completo nuestra estrategia de producto en China, con nuestra estrategia de ingeniería para hacer más en China y para China. Logramos reducir el tiempo de ingeniería en un 30%. Logramos reducir el coste de los materiales en un 40%. Volkswagen, que por cierto se ha notado una subida de 2 dígitos en bolsa en lo que va de año, pese a la competencia y las presiones arancelarias. Oye, ¿cómo estás viendo tú el sector automovilístico? ¿Hay fondos especializados en sector autos en Europa? A ver, el sector nos gusta, la industria nos gusta, es una, a nuestro juicio, de las más baratas que hay en Europa. Es verdad que el sector o la industria está entre la espada y la pared, entre la competencia de China y los aranceles americanos. Ahora bien, fondos que inviertan en el sector automovilístico y más concretamente automovilístico europeo no hay. Hay que ir al mundo de los ETFs, que ahí es la gran ventaja de los ETFs, o una de las grandes ventajas de los ETFs respecto a los fondos, y es que, digamos, hay una gama mucho más fina en los ETFs que en los fondos de inversión. Y ahí, pues, si uno le gusta el sector automovilístico europeo, pues ahí no hay muchos productos, pero hay algún producto que sí que está especializado en este segmento del mercado. Muy bien, pues ahí lo tenemos. El análisis, las oportunidades y los fondos concretos. Fernando Luque, desde Morningstar, gracias por los consejos y gracias sobre todo por la formación. Cuídate mucho y hasta pronto. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Boletín informativo, volvemos. Empresas con identidad, tenemos tema cripto. Ojo que hay novedades y hay temas que analizar. Y vamos a hablar también de el euro digital, en qué punto estamos, oportunidades, riesgos, desventajas. Lo vamos a comentar esto y mucho más aquí en Radio Intereconomía. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En la Comunidad de Madrid tenemos pueblos con más y mejor comunicación, más y mejores servicios públicos, más y mejor accesibilidad. Descubre el programa Pueblos con Vida de la Comunidad de Madrid, que cuenta con 13 nuevas medidas para revitalizar 143 municipios de menos de 20.000 habitantes. Cuantas más iniciativas desarrollemos, más vida tendrán nuestros pueblos. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Ven a probar el nuevo restaurante y bar de tapas Barbudo en Príncipe de Vergara 57. Disfruta de nuestras empanadillas caseras o de nuestro bikini de rabo de toro con queso y rúcula acompañado de una gran variedad de vinos por copas. Barbudo, calidad y tradición en pleno barrio de Salamanca. Reservas en barbudo.com o llamando al 614 28 10 71.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. El gobierno de Israel acusa a España de anti-israelí y antisemita y prohíbe la entrada al país a la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Para Israel, el intento del gobierno corrupto de Sánchez de distraer la atención de los graves escándalos de corrupción mediante continuos ataques es evidente. El gobierno de Netanyahu ha tachado de activismo obsesivo las medidas adoptadas por Sánchez para garantizar el embargo de armas a Israel y ha asegurado que, en cambio, España mantiene vínculos con gobiernos tiránicos y siniestros, desde el régimen de Getúl en Irán hasta el gobierno de Maduro en Venezuela. Tono duro, como vemos, de Israel contra España después de que el presidente del gobierno haya anunciado 9 medidas contra el país hebreo por el genocidio, ha dicho Sánchez, en Gaza. Lo que el primer ministro Netanyahu presentó en octubre de 2023 como una operación militar de respuesta a los atroces atentados terroristas de Hamás ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, en un ataque injustificable contra la población civil palestina. Un ataque que la relatora especial de las Naciones Unidas y la mayoría de expertos califican ya como un genocidio. Desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez fijó a fe a Sánchez que en su intervención no haya hecho mención alguna al grupo terrorista Hamás. Por tanto, Israel tiene que cumplir el derecho internacional. Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que el presidente de nuestro gobierno no ha dicho? No ha hablado de la organización terrorista Hamás. No ha exigido a Hamás que devuelva los rehenes que tiene todavía en su territorio. Declaraciones de Feijóo en Telecinco. Sobre el terreno, al menos 5 personas han muerto en un ataque terrorista en Jerusalén.